Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro, Entre Hadas y Brujas. Violencia sistémica en torno a personajes femeninos. Estamos aquí con ustedes, Linda Vanessa Correa Nava, académica de la Unidad 095, Pilar Míguez Fernández, académica de la Unidad Ajusco, y Angélica Jiménez, académica de la Unidad 095, también de la UPN, para compartirles, para comentar este libro del que Vanessa y yo somos autoras, y Pilar, una gran amiga feminista y académica que desde hace muchas décadas trabaja temas de género, una pionera podremos decir en estas discusiones, no solo de la Universidad Pedagógica Nacional, sino pues de la academia. Y bueno, vamos a iniciar con una breve explicación de de dónde surge este libro. Pues este libro es el producto de una convocatoria de Secretaría Académica del año 2022 sobre temas asociados con la violencia. Y bueno, en la unidad 095 donde trabajamos, nos interesó esta convocatoria, pues traíamos un tema pendiente que desde hace mucho tiempo, décadas, y una década al menos, veníamos comentando, reflexionando entre el equipo de animación sociocultural de la lengua, que es la maestría en educación básica, la especialidad, y también con las y los estudiantes de licenciatura y posgrado. El tema era el asunto de la literatura infantil y juvenil y cómo se relacionaba, se vinculaba con estos temas sobre la violencia desde una mirada, desde la perspectiva de género. Pues entonces nos dimos a la tarea de atender la convocatoria y pensamos que era importante pues abordarlo desde los asuntos que nos interesan, que es la literatura infantil y juvenil. Y por ello creamos un proyecto llamado Estado de Arte de Literatura Infantil y Juvenil que abone a una vida libre de violencia. Y bueno, para ello decidimos qué corpus íbamos a utilizar y nos interesó empezar a trabajar la literatura de tradición oral. Esa literatura de los cuentos clásicos, los cuentos de princesas, esos cuentos que han pasado de voz en voz durante siglos, podríamos decirlo así, y que gracias a compiladores como Basil, Perrault, Green, Andersen, llegan hasta nuestros días con las versiones que ellos compilaron, yendo casa por casa, investigando qué decía una versión, qué decía otra, y finalmente las escriben. Y gracias a eso nosotros tenemos estas versiones, podríamos llamar más originales, más cercanas a lo que se hablaba en los siglos del 16 al 19 de estos cuentos. Hay otras versiones ya más cercanas, pues ya sabemos, a la comercialización de la literatura, de la historia, las versiones de Disney, las versiones de otras editoriales, pero bueno, estas son las versiones que se tienen escritas más antiguas que son conocidas. Para ello nosotros revisamos muchos cuentos, 15 de Basil, 12 de Perrault, 71 de Grimm y 35 de Andersen. Aquí, ¿qué nos interesó? Nos interesó estudiar a los personajes femeninos en torno al tema de la violencia. Y para ello encontramos un tipo de personajes que nos parecieron prototípicos, que son pues las hadas, las madrastras, las brujas, también le llamamos las bellas y las casaderas. Como ustedes, con el conocimiento que creo que casi todas las personas tenemos sobre estos cuentos, pues ya sabemos que son personajes súper importantes en la literatura
mundial y también ya ahora en la cinematografía, desde los años 30, ya 40, ya las versiones de los cuentos que compilaron estos autores mencionados, pues forman parte importante del corpus de la cinematografía supuestamente dedicada solo para la niñez. También quiero mencionar, no quiero dejar de mencionar que entre las discusiones de este libro también nos acompañamos de un programa que se llama Alas para la Imaginación, libros que vuelan fuera del aula, un proyecto que ya tiene desde el 18, finales del 18, 19, 20, 21, 22, 23, donde cada mes, desde Animación Sociocultural de la Lengua de la Unidad 095, hacemos un programa de literatura infantil y juvenil. Entonces, con todos estos intereses, este libro es el resultado de esta investigación que realizamos sobre los cuentos, los personajes femeninos y el asunto de la violencia. Y bueno, esto sería como un marco para dar paso a Pilar Míguez, que bueno, es la especialista en los temas de género. Gracias, Pili. Buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, gracias Angélica y gracias Linda. Y en primer lugar quiero felicitarlas a las dos por el trabajo que realizaron. Bueno, voy a repetir los nombres: Angélica Jiménez Robles, Linda Vanessa Correa Nava, que son nuestras autoras del día de hoy. Entonces me voy a referir a su trabajo pensando en quienes nos acompañen, ¿no? Entonces, voy a abordar algunos puntos que me parecieron importantes para comentar con el auditorio, ¿no? Y para ver que este es un libro muy interesante, muy bien trabajado. Es un texto que tiene investigación académica, que se denota que es un trabajo que tiene la solidez de la formación consolidada, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero hacer notar. Eso es evidente en el trabajo. Entonces, eso nos permite también tener una base fundamental si queremos investigar, ir a fuentes y conocer más ampliamente este tema que ellas nos están presentando y que profundizan en varios de sus aspectos que son esenciales. Entonces voy a mencionar algunos puntos que he anotado, ¿no? Uno, el primero es que el tema, pues es evidente, entre hadas y brujas, violencia sistémica en torno a personajes femeninos, pues trata sobre temas relacionados con las mujeres, o sea, sí con personajes femeninos y masculinos, pero desde mi punto de vista está centrado en las mujeres, en el sentido de esta preocupación por la violencia contra ellas en particular. Y está considerando diferentes aspectos de la vida cotidiana y los simbolismos de las narraciones, ¿no? Como cuentos, mitos y leyendas. Entonces, este tema de la violencia hacia las mujeres es central y no es por casualidad, no es que no se reconozca, al contrario, otro tipo de violencia, sino que hay este interés también en contribuir a erradicar es algo que está patente, contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, entonces el objetivo del libro es analizar la violencia de género en torno a los personajes femeninos en los cuentos tradicionales, teniendo en cuenta dos planos. Esto es una cita literal, ¿no? Bueno, entonces teniendo en cuenta dos planos: el literario, protagonizado por personajes femeninos y masculinos, y el de la revisión contextual, lo que se describe a partir de los términos hombre-mujer. Bueno, entonces me parece que el título el título del libro es más que sugestivo, y el objetivo pues es muy importante, considerando la relevancia que tiene el preguntarnos acerca de los orígenes o las causas de la violencia contra las mujeres. O sea, yo así veo en perspectiva también este libro, ¿no? Muchas generaciones se han educado y se siguen educando a través de diversas narrativas. Considero que las narraciones juegan un papel fundamental en la educación en diversos aspectos,
como lo es la educación sentimental de las niñas y las jóvenes. Bueno, ya lo mencionaba Angélica, ¿no? Que el libro parte del análisis de la literatura, nos mencionó, bueno, más de 100 cuentos que ellas analizaron y que van del siglo XVII al XIX, estas recuperaciones, ¿no? Que hacen los autores que ya señaló Angélica, Basile, Perrault, Grimm, los hermanos Grimm y Andersen. Entonces, este libro nos invita, desde el punto de vista docente o de la investigación, a revisar los cuentos tradicionales a partir del papel que desempeñan las protagonistas, ¿sí? Este enfoque ha contribuido, entre otras cuestiones, a la formación y al fortalecimiento de arquetipos femeninos, pero también hay personajes femeninos transgresores que son contrarios al orden patriarcal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando revisamos cuentos tradicionales, pues vamos a ver que puede haber en muchos de ellos, o más bien hay en muchos de ellos, el apuntar hacia la consolidación de arquetipos femeninos. Pero también hay personajes femeninos transgresores que son contrarios al orden patriarcal, como ya mencioné, y esto no solamente lo vamos a encontrar en algunos cuentos tradicionales, sino fundamentalmente la transgresión la vamos a encontrar en cuentos que se han realizado a partir básicamente de la segunda mitad del siglo XX, buscando proporcionar otros modelos, ¿no? Y bueno, considero que este punto es un punto, o sea, de verdad que el libro trata con mucha seriedad, viendo sus diferentes facetas, no digo que sean todas, pero de una manera muy amplia se revisan las diferentes facetas a partir de las cuales se puede plantear que un cuento deba ser o no trabajado en la forma en la que está, abordando un modelo tradicional de mundo, un modelo patriarcal. ¿Qué tanto esto es lo que, digamos, podemos analizar, qué es lo ideal, qué es lo que debe ocurrir hoy en día, trabajar los cuentos tal y como están, o plantear modelos diferentes, modelos de equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y yo diría, bueno, también entre mujeres, entre hombres, ¿verdad? Como también lo sugiere el libro, digamos, en esta perspectiva equitativa, de equidad. Esta es una beta muy importante del libro, o sea, nos proporciona análisis, información de cómo hay una discusión en torno a esta cuestión de si los textos deben seguir promoviendo la desigualdad, la violencia cuando se trata de estos textos violentos, o si debemos plantear modelos alternativos. Entonces ellas nos van planteando una serie de, decía yo, de facetas o de facetas de este asunto, pero algo que me parece importante es cómo ellas se decantan por la idea de que los cuentos se presenten como han sido elaborados, ¿no? Que se presenten de acuerdo con su contexto y que puedan ser parte del aprendizaje de la vida de las personas, o sea, de los niños, de las niñas, de las personas jóvenes, pero también a la vez que puedan ser cuestionados críticamente, ¿no? O sea, estas dos posibilidades. Y yo considero que es una muy buena forma de plantear estos textos porque ha sido un dilema, ¿no? O sea, dentro de quienes hemos participado en los estudios de género en el campo de la educación, este ha sido un dilema, o sea, presentas un modelo, ya no digamos de los cuentos tradicionales, sino un modelo de la realidad inequitativo o presentas otros mundos posibles. Entonces, me parece que esta parte la trata muy bien el libro y nos permite adentrarnos en esta discusión y en esta polémica. Y que esto también, dentro de las facetas que tiene, pues una muy importante es la de la censura, ¿no? Podemos ver otra línea que se vincula con esta, que es la censura que se ha dado a estos cuentos. Por ejemplo, hemos observado que ha habido censura, bueno, no hemos observado, más bien
aunque hemos observado, ellas en realidad nos presentan un trabajo que nos permite observar de manera fina y de manera completa, sí, elementos que a veces se nos pasan por alto, pero que ellas nos presentan con mucha claridad sobre qué tipos de censura ha habido, ¿no? Qué tipos de censura se han dado y nos va planteando una como lista, ¿no? De criterios y en particular hacen esta presentación de lo que ocurre en México. ¿Qué tipo de trabajos, qué tipo de narraciones se tiende a censurar, ¿no? Entonces es otra de las facetas. Yo no voy a hablar de todos los aspectos, obviamente, del libro, porque esto excedería el tiempo y además se trata de hacer una presentación general, pero sí quería trabajar ciertos puntos porque considero yo que nos pueden ayudar a pensar en qué tipo de información vamos a encontrar en el libro y cómo yo recomiendo o por qué recomiendo que este libro sea revisado por estudiantes y por investigadoras, investigadores y el personal docente en general. Y bueno, y en particular en la educación básica, ¿no? Porque hay que mirar también que este libro surge en el contexto de una nueva política y hablamos ya de una política que se ha denominado la nueva escuela mexicana y que abarca diferentes aspectos, incluyendo materiales educativos, y que en lo que se refiere al programa, este trabajo que han realizado nuestras compañeras nos permite revisar, nos permite tener un sustento que nos apoye en la discusión, ¿sí? En la discusión, por ejemplo, en el caso de personal de educación básica, considero que también le puede apoyar en la discusión y en el diálogo de cómo trabajar el campo de lenguajes y especialmente, aparte de otros, ¿no? Como la inclusión, en fin, el tema especialmente del eje articulador de equidad de género, ¿no? Entonces, considero que surge en un momento muy importante en el cual las y los profesores están participando muy activamente en esta nueva forma de hacer los codiseños, los programas analíticos y demás. Entonces, creo que le da muchos elementos para discutir, para analizar cómo trabajar estas cuestiones, ¿no? Bueno, dentro de la violencia también algo que me parece que es relevante destacar sobre el estudio que ellas hacen, bueno, cómo ellas revisan cómo está la información con respecto de las mujeres y la violencia, ¿no? Y encuentran un dato que, pues que todos de alguna manera hemos tenido presentes, pero que está documentado por ellas, de que las mujeres son las que ejercen menos actos de violencia, sin embargo, son las que son castigadas, esto sí no lo tenía yo claro, son las que son castigadas con mayor rudeza, ¿no? Pero esto ocurre especialmente perdón, tengo que hacer una aclaración. Esto surge del análisis de los cuentos que son castigadas con mayor rudeza. No estoy segura en este momento si en lo que es en nuestra sociedad sean castigadas con mayor rudeza, ¿sí? Pero sí son, sus delitos sí son vinculados generalmente con cuestiones de orden moral, ¿no? En ambos casos históricamente han sido, aunque en las últimas décadas podamos ver algunos cambios. Entonces, vamos a ver estas articulaciones como el tema de cómo hay una condena, ¿sí? Y moral hacia las mujeres en determinado tipo de comportamiento, ¿no? Y que pasa mucho por lo que es el cuerpo y por lo que es la relación del cuerpo con la sexualidad para la procreación o el erotismo, ¿no? Estas dos formas de ver a la mujer y cómo esto ha estado presente en estos cuentos y cómo sigue presente ahora.
lo que quiero decir es que las mujeres en los cuentos infantiles han tendido a ser castigadas, ¿no? Si salen de cierto patrón. Pero también en las culturas occidentales, y yo diría en nuestra cultura, ha sido algo que ha prevalecido, ¿no? O sea, esta visión negativa hacia las mujeres en función de su cuerpo y en función de su sexualidad. Entonces, yo sé que son dos cosas distintas. Por un lado, el análisis que hacen de los cuentos, donde vamos a encontrar que son castigadas de manera muy fuerte y que aparecen como las principales transgresoras, por ejemplo, ¿no? Pero en la vida real también vamos a ver que hay ciertas ideologías, ¿no? En contra de ciertos comportamientos que se consideran amorales, ¿no? En las mujeres. Y así hay una serie, esto lo pongo como un pequeño ejemplo, hay una serie de, digamos, paralelismos, ¿no? Algunos y otros no. Bueno, la otra cuestión, sí, bueno, la otra cuestión es que en los cuentos, para nada más para cerrar esta parte, que este punto, en los cuentos, quienes ordenan los castigos son en su mayoría personajes masculinos que suelen vincularse con ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo la justicia, el sentido de la justicia. Entonces, esa es otra de las cuestiones que ellas están analizando aquí. Y también dentro del tipo de personajes femeninos que aparecen, ya lo mencionaba Angélica, nos hablaba como de 5 o 6 tipos de personajes, pues esto no quisiera yo referirme específicamente a cada una, porque cada una tiene su análisis y su importancia, pero sí, cuando menos me voy a referir a un personaje que sería el de la madrastra, ¿no? Que de alguna forma refleja, ilustra esta idea de la maldad de las mujeres, ¿no? Esta idea de que hay maldad en las mujeres y que el caso de la madrastra lo vamos a ver repetido en varios personajes. Hoy en día vemos nosotros que hay diferentes tipos de familia, ¿no? Y que las madrastras, pues si bien han existido desde hace mucho tiempo, pero aquí vamos a ver que forman parte ya de las familias de la vida cotidiana, o sea, ni siquiera son personajes que raramente se encuentran. ¿Y cómo es posible que todavía puedan prevalecer estas visiones de que la madrastra en algunas personas, ¿no? De que la madrastra es una persona malvada, etcétera, pero que en realidad desde los cuentos infantiles vamos a ver que pues hay una visión muy negativa de las mujeres, ¿no? Y una forma de ponerles así, o sea, ¿cuál es la mujer que quiere hacerse pasar por la madre, pero que no lo es y que quiere manipular al marido, hacerle daño a los hijos, tomar una posición que no le corresponde, etcétera? Entonces, afortunadamente, hoy en día, pues cada vez vamos viendo que hay una apertura de la sociedad en cuanto al tipo de familias. Y este asunto, pues yo creo que ya difícilmente es vinculado con alguna cuestión negativa, ¿no? O sea, realmente vamos viendo que pues en la realidad ya no es así o rara vez, o yo no sé si en algunos lugares, pero que en los cuentos todavía se siguen transmitiendo estas ideas, ¿no? Yo creo que también es parte pues de lo que se tiene que enseñar en su contexto y que también es parte de lo que las mismas autoras están defendiendo como posibilidad de trabajar críticamente los textos, ¿no? Porque hace rato decía, bueno, ¿cómo pueden respetarse los textos en su contexto real, en los que fueron creados, aunque puedan ser crueles, por ejemplo? Pero por otra parte, ¿cómo también poder generar una mirada crítica hacia ello y también cómo poder crear nuevas formas de relación? Y bueno, nada más permítame.
Bueno, pues en esta cuestión de los cambios, pues una de las situaciones que podríamos pensar es hasta qué punto un texto podría ser cambiado. Por ejemplo, un texto mítico, porque hay algunos que se han modificado, por ejemplo, en las películas infantiles, pero hasta qué punto se puede modificar, por ejemplo, un mito. Eso es algo que yo me pregunté, ¿sí? Y que abona de alguna forma esta idea de la importancia de revisar los textos en su contexto. Y bueno, pues me parece que ya son los puntos que yo había pensado. Y bueno, pues los invito a revisar el libro y que puedan ustedes considerarlo dentro de lo que es su actividad académica en cualquier nivel educativo. Y bueno, felicito también porque no solamente es producto de una investigación, sino que también está vinculado con la práctica educativa. Y yo creo que eso se refleja en el libro, su vinculación con la práctica y con la investigación. ¿Sí? Y bueno, de mi parte es todo. Felicidades nuevamente. Gracias. Gracias. Bueno, ahora Vanessa va a continuar. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por tu atenta lectura y por tu presentación. Y bueno, también quiero agradecer a Angélica porque haber trabajado en todo el proceso de la realización de este libro, bueno, pues nos llevó a largas charlas en muchos temas que pues tanto a ella y como a mí nos han interesado, no solamente en este proyecto que surge el año pasado, sino pues a lo largo de nuestra vida. Entonces es como dirían en televisión, detrás de cámaras, todo lo que implicó el proceso de escritura de este libro. Y bueno, entre hadas y brujas, violencia sistémica en torno a personajes femeninos, que aquí tenemos en la portada, ahorita se los vamos a mostrar. Afortunadamente, ahorita se los mostramos, afortunadamente lo podemos descargar de manera gratuita. También les compartimos el link para que ustedes, si tienen interés, pues puedan leerlo. Bueno, en este libro, como Pilar nos comparte algunos elementos, pues Angélica y yo tratamos de unir dos grandes temas, entre otros que han sido de nuestro interés. Uno de ellos, pues, es la violencia en las mujeres, la violencia ejercida hacia las mujeres, pero también la literatura, que es algo que nos ha interesado, sobre todo en la literatura infantil. También hemos tratado de resaltar algunos aspectos ¿por qué violencia sistémica? Porque está ahí y es tan cotidiana que pues ya no la vemos, ya no la percibimos. Y entonces a partir de estos cuatro grandes recopiladores y autores desde hace pues más de 500 años nos han regalado estos cuentos tradicionales de forma escrita, pues hemos tenido una idea de lo que significa ser mujer, incluso de lo que significa ser hombre y de cómo debiera ser nuestra vida o debiéramos comportarnos. Basile, los hermanos Grimm, Perrault, Andersen, van reivindicando esas ideas que se tiene popularmente a partir de los cuentos, de todo lo que debiéramos cumplir. Por ejemplo, yo me tomo la libertad de compartirles un poquito. Abordamos a través del libro varios estereotipos y uno de ellos pues es en torno a la belleza. A partir de lo que van diciendo los cuentos, pues hablamos sobre todo lo que se nos exige, todos estos prototipos de perfección, que los leemos en Cenicienta, los leemos en Blancanieves, los leemos en Ricitos de Oro,
Y bueno, ya incluso cuando nos dicen Blancanieves, viene a nuestra cabeza luego, una mujer muy, muy blanca, el pelo negro, negro, bonita, hermosa, hacendosa, obediente, joven, amable, laboriosa. Y eso está ahí en los cuentos. Por ejemplo, Perrault en uno de sus cuentos de Piel de Asno dice, su amable mitad, su piel compañera, era tan encantadora y buena, y estaba dotada de un carácter tan adaptable y dulce cuando describe a su pareja. También en otra parte el cuento dice, si ya es una mujer más hermosa, mejor formada y más discreta que yo, os dejo en libertad para darle nuestra palabra y casaros conmigo. El mismo Perrault en Cenicienta nos habla de una mujer donde la describe. La belleza femenina es un raro tesoro cuya contemplación nunca fatiga. Y bueno, así podemos ver cómo los niños y las niñas durante siglos han imaginado estas representaciones femeninas, hemos imaginado estas representaciones femeninas donde destacamos todos estos atributos y de cierta manera pues han sido como un modelo a seguir. Yo le agradezco a Pilar de decir estas bellas palabras cuando nos dice que es un trabajo académico, pero también es un trabajo muy bonito. Entonces, se lo agradezco. Y sí, definitivamente tratamos de que tuviera esta base un poco teórica, por ahí en los comentarios que ponen los que nos están viendo. Le estaba leyendo que habla del primer capítulo de la infancia y de esta vinculación que hay con la infancia y con los cuentos tradicionales. Entonces, bueno, yo creo que ha sido acertado postular un poco esta parte que pues la infancia ha cambiado a través del tiempo y los cuentos, estos cuentos que en un principio no eran para los niños, sino eran para toda la comunidad, pues se han ido también transformando y eso nos da mucho gusto porque ahora encontramos muchas versiones de Caperucita, ya no es la Caperucita tradicional, otras versiones de Cenicienta y eso nos permite ver como nos propone que el cuento es muy rico, que tiene muchas formas, que ha cambiado a través del tiempo y aparte pues nos da la posibilidad de que siga cambiando y yo creo que eso es muy importante. Eh, Andersen, ya al final, que es el último de los autores que revisamos, que ya lo vemos a mediados de 1800, él mismo escribe que los cuentos en un principio para él no tenían gran importancia, porque él solamente escribía lo que su papá le iba contando, que era lo que los abuelos o en los poblados se contaba. Pero después, cuando se dio cuenta que era un placer escucharlos, él los escribe y habla de que son poesía, pero más allá de que son poesía, es todo un constructo que se va generando en la infancia. Y bueno, él ya ve como este futuro para el cuento en el impacto que iba a tener en las infancias. Yo creo, y retomo un poquito las palabras de Marie Audet Murail, que es una escritora y poeta francesa que escribe cuentos infantiles, que retomando un poquito esta idea que finalmente se retoma en muchos de los cuentos y que ha construido la idea del amor, lo traslada a la idea de el amor, de las historias de amor en la lectura. Y yo creo que lo importante es que, eh, como en cualquier historia de amor, siempre hay altas, bajas, golpes duros, nuevos comienzos. Ella habla de la lectura precisamente con esta analogía de que leer cualquier libro es una historia de amor que permite nuevos comienzos. Leer es una historia de amor que puede renacer incluso de la ceniza, refiriéndose a la lectura. Yo considero que este libro, cuando nosotros lo escribimos y se va transformando a través de todo el proceso de escritura y vamos recopilando muchas ideas que hemos tenido durante muchos años, tenemos esa oportunidad
esa oportunidad que estas historias de amor renazcan de las cenizas, pero renazcan distintas, renazcan con otra mirada, con otra manera de acercarse a ellas. Y bueno, pues y yo recuperando un poquito lo que nos decía Pilar, pues la idea es pues contribuir a erradicar un poco la violencia. Este vínculo con la propuesta, bueno, este vínculo realmente sea un vínculo con la propuesta de en las escuelas, en los espacios educativos, que esté vinculado con la práctica educativa, que dé la posibilidad de plantear nuevos modelos, de pensar modelos distintos. No es que los cuentos sean feos, malos o estén equivocados, no. Nos dan una posibilidad de mirar la vida de manera distinta y sobre todo de cambiarla. Y yo creo que eso es lo importante. Y bueno, pues aunque surge de este proyecto de investigación, definitivamente ha salido de las aulas y bueno, por aquí seguimos leyendo muchos comentarios que creo que ya leyeron el libro porque están comentando cosas muy interesante. Si quieres, Angélica, comentar algo mientras lo voy leyendo y a ver qué nos preguntan. Pues muchas gracias. Sí, lo vas leyendo. ¿Vas leyendo los comentarios? Voy recuperando si gustan algunas preguntas Ok, por mientras. que tenemos aquí. Bueno, Nani Hernández precisamente nos habla del primer capítulo y bueno, ella nos dice que narra cómo va surgiendo el reconocimiento de la infancia y al mismo tiempo va de la mano con la literatura infantil y bueno, considera que es muy, muy interesante. También pues agradecen y felicitan, muchas gracias. Muchas gracias a Pili, muchas gracias a Angélica, a Vanessa. Y bueno, también nos dice que de Janine, que dentro del libro toca de forma interesante cómo se conceptualiza el amor en la literatura. Y es interesante y además preocupante por lo común que es. Yo creo que Janine ya leyó el libro, por eso comenta eso que ella encuentra por ahí. Y bueno, pues les da gusto, que es muy interesante también comportamientos, analizar los comportamientos negativos que hay y pues el libro es una oportunidad para que se pueda hacer por aquí. Y bueno, casi todas son felicitaciones. Luz Patiño comenta que vivimos en una sociedad que va muy rápido en la actualidad y no nos damos el tiempo de analizar de forma profunda, ni siquiera, bueno, no nos damos tiempo de analizar incluso los cuentos y todos los roles que tienen y los estereotipos que están ahí escondidos. Por aquí nos dice. Y bueno, pues Janine nos habla de los estereotipos, Diana, que es impresionante cómo arrastramos estos estereotipos y ni siquiera nos damos cuenta, que influyen en todas las personas. Y bueno, haciendo alusión a la violencia sistémica, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí Paulina Ruiz nos dice que crecimos con estos cuentos, nos iniciamos en la lectura con estos cuentos y es importante pues que haya herramientas de análisis para ahora como adultos los volvamos a leer de otra manera. Muchas gracias. Entre los comentarios que encontramos. Gracias, Vane. Bueno, yo quería resaltar un poquito de los personajes, ¿no? Las brujas, las hadas, las princesas, las reinas, las mujeres sencillas del campo, las sirvientas, las niñas, todos esos personajes que en la literatura nos muestran, decía por ahí Butler, decían algunos estudiosos, pues de alguna manera muestran lo que pasaba en la vida cotidiana, ¿no? Son un espejeo de la realidad. Y lo que me pareció, yo creo que en esta investigación un descubrimiento fueron las hadas y las brujas, porque son personajes transgresores. Son personajes que se enfrentan al poder patriarcal. Son personajes que, por ejemplo, las brujas se enfrentan, son maltratadas, son mal vistas, pero finalmente no se asumen. No asumen el poder patriarcal y no asumen todos los designios falocéntricos, sino que ellas defienden
de manera justa, injusta, violenta, no violenta, defienden sus ideas, sus principios y sus derechos. Y las hadas, estos personajes maravillosos de la literatura infantil y juvenil, son los personajes a los que hasta los reyes, los príncipes, los hombres más ricos y poderosos les temen. Entonces, son los personajes empoderados de la literatura. Son esos personajes que están por encima de las riquezas y del poder, porque con su magia pueden revertir muchos de esos designios patriarcales. Entonces, pues las invitamos a que conozcan estos personajes y cómo finalmente todos estos personajes de alguna manera nos han constituido a estas nuevas generaciones. Y otro aspecto interesante es que los libros infantiles, la literatura infantil, los cuentos infantiles, los personajes, hagan de cuenta como un termómetro de la violencia, muestran la violencia recurrente en todos momentos. Sin embargo, los personajes creados de la literatura contemporánea de finales del siglo XX y XXI muestran cómo ha habido una evolución, ¿no?, en la sociedad, muestran cómo ahora las historias se construyen desde el marco de los derechos humanos, desde la igualdad, desde la perspectiva de género también. Entonces, bueno, es la invitación a leer este libro. Ya les comentó Vanessa que se puede descargar gratuito. Se nos olvidó mencionar que este libro es una edición Teseo UPN y bueno, lo pueden descargar de manera gratuita. Que bueno, que esa es una ventaja desde su hogar y de manera gratuita. Y pues muchas gracias por los comentarios que nos han hecho. No sé si Pilar quieres hacer algún otro comentario. No. Si acaso, bueno, reiterar la felicitación y la recomendación de que se lea este libro, les va a encantar y les va a ser de mucha utilidad. Además, gracias. Gracias a ti. Vane, ¿te gustaría leer un poquito más si hay Hay una algunas pregunta. preguntas? Hay una pregunta, dice, de Diana. Le gustaría preguntar a las autoras, o sea, a nosotros, si dentro de los libros que analizaron hubo alguno donde no encontraron este patrón de violencia, si existe uno que les llamó más su atención y por qué. Pues a ver, ¿quieres empezar? Si quieres tú y ahorita yo. Nosotros los revisamos todos esos cuentos y nosotros elegimos aquellos cuentos donde estos estereotipos estaban marcados, donde se ejercía la violencia, donde se notaba la violencia. Entre todos estos cuentos que revisamos, hay otros cuentos que tienen otros temas. Esos cuentos no eran de nuestro interés y esos cuentos los leímos, los analizamos, pero los descartamos para este estudio. Y bueno, yo sí tengo cuentos preferidos, por supuesto. Yo siendo muy niña, mi mamá nos contaba muy a menudo el cuento de Barbazul, ese cuento de este personaje que es muy grande, es azul, tiene la barba azul, o sea, presentan un personaje imponente, ¿no? Desde Barba Azul, y que se casa con una jovencita, la lleva a su casa, él es muy rico, muy poderoso, tiene una gran castillo con riquezas y tiene que irse de pocos días de casados, que se quede a cuidar todas las pertenencias, que las deje en sus manos, pero que hay una habitación y que a esa habitación no puede entrar. Y por supuesto que en cuanto se va a Barba Azul, la joven esposa
esposa es lo primero, se va y abre. Cuando colgados, muertos de todas las ex esposas de Barba Azul. En este sentido, ella se asusta y cierra. Cuando regresa a Barba Azul, se da cuenta que su esposa entró. Y le dijo, bueno, ya que fuiste curiosa y ya que entraste y me desobedeciste, ahora vas a ir a acompañar a todas mis ex esposas, a todas las mujeres que están allá adentro. Pero bueno, entre la trama, esta chica puede avisarle a uno de a sus hermanos, si sus hermanos llegan, y la salva. Y bueno, este cuento nos lo contaba mi mamá mucho en la infancia, este y otros, pero este en particular. Y para mí fue un referente muy importante, porque me dijo que podía haber feminicidios, porque me dijo que podía haber violencia. Y bueno, estos cuentos también sirven para alertarnos a la sociedad. Y bueno, tienen también este poder, ¿no? Este poder de mostrar a través de la literatura del arte cómo los sucesos terribles de la vida, de la sociedad, están ahí. Y la literatura, con su poder, a través del lenguaje y del arte, nos puede contar estas historias que sería muy difícil contarle a una niña de 4 o 5 años estos sucesos, pero la literatura puede hacerlo. Y no se Vane que quiera contestar. Sí, gracias. Bueno, es que cuando nosotros preguntamos cuál es el cuento más conocido, pues La Caperucita Roja es por demás conocido y en sus versiones simplificadas o ampliadas. Pero hay muchos cuentos que no sabíamos o quizás comúnmente no sabemos que son de estos autores o de tradición popular, como los cuentos de Andersen. A mí los cuentos de Andersen desde que era niña me gustaban muchísimo. Había incluso un programa en televisión, quizás algunos lo recuerden, donde pues cada capítulo era un cuento de Andersen. Entonces, yo no sabía en ese momento que eran cuentos de Andersen. Yo los veía en televisión. Y ahora que analizamos, como Prop lo dice, estudiar o analizar los cuentos resulta imposible analizarlos en todo. Él dice que en toda su fenomenología. ¿Por qué? Porque hay muchos, en toda su extensión nos pueden decir muchas cosas y en todos los pueblos. Por eso el estudio lo debemos limitar. Y nosotros pues limitamos a identificar estas cosas que nos interesaban, ¿no? Esta violencia sistémica en estos cuentos. A mí en especial el cuento del patito feo es de mis preferidos. Siempre pensaba yo, siempre le había visto la belleza de la historia y nunca había reflexionado hasta hace pocos años la idea que podía haber encerrada más allá de la propia trama. Entonces, bueno, el patito feo. Y yo creo que de cierta manera, de una o de otra manera, los cuentos, dependiendo de la mirada, podemos encontrarle cosas de análisis y cosas de disfrute, que yo creo que por eso de pronto también se nos olvida estar todo el tiempo analizando, porque los disfrutamos y los disfrutamos muchísimo, tanto que de generación en generación pues siguen conservándose, ¿no? Que es el encanto de la literatura, de la estética que está ahí en sí. Y sí, que no se nos olvide que la única responsabilidad de la literatura es el deber estético, el arte, el placer, el goce. Lo que después hacemos con ellos, analizarlos, estudiarlos, y todo eso ya no es tarea de la literatura, ¿no? Ya son tareas académicas. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta en el Face. Pues hay muchas felicitaciones, muchas gracias. Gracias y bueno, pues nosotros también los invitamos, las invitamos a leer el libro, a leer, hay quien por aquí dice, bueno, he leído una parte y pues también aquí la ventaja de las redes es que ahí queda y pueden seguir poniendo comentarios y pues quizás más adelante si surgen algunas dudas o algún comentario con gusto lo vamos a estar revisando. Hemos tenido entre 30 y 40 y tantas personas en vivo
Muchas gracias, les agradecemos mucho. Se agradece mucho su participación, su interés en estas lecturas que nos interesa seguir dialogando sobre el asunto de la violencia. Es un asunto que no debemos de soltar. A lo mejor nuestro frente es a través de la literatura, a través de los personajes femeninos y bueno, los diferentes grupos académicos, la sociedad civil, las ONG, cada quien desde su frente sigue abordando estos temas tan importantes y lacerantes para la sociedad. Pues no nos queda más que agradecer la presencia de todas las personas que nos siguieron desde el Facebook, por supuesto a Editorial Teseo y por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría Académica, y en particular a la doctora Pilar Míguez por su atenta lectura y bueno, siempre es un gusto escucharles, un placer. Y a ti, Vanessa, Vane, muchas gracias por que nos acompañamos en esta aventura, ¿no? De construir estas historias desde otra mirada. Pues, si no hay nada más que decir, agradecemos la presencia y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.